Bueno, la vez pasada entonces estamos haciendo la práctica de neoplasias de manera general y como les decía, vamos a hablar algo cortico de imágenes diagnósticas. En el caso pues de neoplasias son fundamentales, realmente ofrecen un paralelismo muy adecuado junto con la patología para hacer diagnósticos y también para hacer tratamientos, ¿sí? Muchos de los tratamientos van a ser guiados vía radiológica, como por ejemplo las biopsias estereotáxicas, etcétera. Y el seguimiento también de los tumores generalmente se hace basados en imágenes diagnósticas, ¿cierto? Que son menos invasivas, que nos dan, digamos, unas muy buenas señales de el posible compromiso, etcétera, ¿cierto? Esto hace parte, pues, de otra especialidad, entonces, obviamente, por eso no vamos a profundizar mucho, ustedes tendrán tiempo de profundizar en ello y de verlo, realmente esto se aprende más es viendo, ¿sí? Pero vamos a hablar cosas como muy puntuales, porque no solamente esto nos va a servir para neoplasias, sino que cuando entremos pues, en patología sistémica, vamos a ver que pues, están presentes en todas las patologías, ¿cierto? Todas las patologías se utilizan una u otra imagen diagnóstica que sirven, digamos, como para complementar el proceso. Bueno, entonces hablemos pues de la radiografía. La radiografía es como el examen imagenológico clásico, ¿sí? De hecho la especialidad se llama radiología en parte por esto. Es un examen no invasivo, ¿cierto? Pero que expone al paciente a radiación y eso es importante tenerlo presente porque pues tampoco es tan inocuo, ¿cierto? Entonces, entre menos radiografía se tome uno en la vida, mucho mejor, ¿sí? Pero digamos que en general y sobre todo, digamos, entre más nuevos los equipos, la cantidad de radiación se supone que es mínima, ¿cierto? Como para generar pues, un daño celular permanente, que sabemos que las células son bastante sensibles a la radiación ionizante. ¿Sí? En el caso de neoplasias podemos observar, digamos, directamente lesiones, ¿sí? Y podemos observar también sombras de lesión, ¿sí? En este caso particular, aquí tenemos un brazo, ¿sí? Y tenemos la presencia de una lesión ulnar, ¿cierto? O cubital, que ha producido, digamos, un reordenamiento y una deformidad importante a nivel de la parte distal y media del hueso. Esta lesión inclusive, mire que produce una pequeña protrusión de los tejidos blandos y de la piel que se pueden ver un poco más densos también, miren que se ven desde acá un poco más densos en la radiografía. La radiografía está especialmente diseñada para observar estructuras profundas, entre ellas hueso, ¿cierto? Y espacios articulares. No se observa la articulación, pero sí el espacio articular que ofrece información acerca de la integridad de la misma, pero lo que mejor se puede observar es el hueso. Pero también hay algunas, digamos, señales, ¿cierto? Que nos pueden ofrecer alguna visión, por ejemplo, de tejidos blandos. No son unas visiones, digamos, demasiado concretas, pero sí nos puede indicar por lo menos si hay, por ejemplo, inflamación, si hay sobrecrecimiento, si hay nodulaciones, etcétera. Como es especial para observar hueso, también se pueden observar calcificaciones. Entonces, por ejemplo, las lesiones calcificadas de las que hemos hablado en otros momentos, también uno podría observarlas por medio de la radiografía. En el caso, por ejemplo, de neoplasias pulmonares, es súper útil todavía, ¿sí? Aunque normalmente requiere pues, de confirmación, pero se pueden ver especie de sombras eh, que van a comprometer pues, el parénquima pulmonar, que en general, ¿cierto? Cuando hablamos de un pulmón, de pulmones sanos, se deben ver muy negros, ¿sí? Por la insuflación y por la cantidad de aire, pero en otras circunstancias, por ejemplo en neoplasia, se pueden ver pues pequeñas masas o una gran masa también que compromete alguno de los cuadrantes pulmonares y que representa o que puede representar entonces el inicio
Neoplasia. ¿Por qué se ven las neoplasias y no se ven, digamos, como el parénquima pulmonar en general? O porque el parénquima, más bien, sí se ve, pero porque el parénquima pulmonar se ve negro, mientras que las neoplasias y las masas se pueden ver más blancas, ¿cierto? Es en general por la densidad del tejido. Entonces, las neoplasias, el tejido está denso, está conglomerado, está apretado, ¿sí? Mientras que en el parénquima pulmonar, pues normalmente está lleno de aire, ¿sí? De hecho, una buena técnica de toma de este tipo de radiografías es en inspiración, ¿sí? Eh, y en expiración para hacer, digamos, el comparativo, y normalmente la que se muestra es en expiración con el diafragma, digamos, relajado, y estas, el parénquima pulmonar en general va a tener una gran cantidad de aire, así esté en expiración, ¿sí? Y eso hace que se vea negro. ¿Listo? Van a haber estructuras, por ejemplo, las estructuras ciliares que se van a ver, digamos, mucho más blancas, ¿cierto? Eh, que el resto del parénquima, y es normal, ¿sí? Y vamos a tener también algunas circunstancias en donde se va a dibujar, sea la parte bronquial o la vasculatura, ¿cierto? Pulmonar, dependiendo de la patología. Entonces, después vamos a ver, cuando estemos en respiratorio, vamos a ver muchas radiografías, no se preocupen por ahora. Vamos a ver cuándo se dibuja la trama vascular, cuándo se dibuja la trama bronquial y cuando hay, digamos, algo que llamamos consolidaciones, que son como unos moteados, ¿sí? Que se ven así como algodonosos en algunos sectores y que representan consolidaciones o neumonía. Dentro de estos exámenes, pues, que generan radiación, tenemos también la mamografía. La mamografía es como una especie de radiografía, pero es específica para tejidos blandos, como por ejemplo la mama, ¿cierto? Este es muy importante porque pues, es un examen, es el principal examen de tamizaje que tenemos por el momento para el cáncer de mama. Es un examen barato, es un examen no invasivo, pero pues tiene una dificultad, y es que es un examen que no es, pues, digamos, 100% específico, ¿sí? Es sensible, pero no es específico, me refiero. O me explico. Si yo encuentro una lesión en la mamografía, esa lesión en la mamografía sí es muy sugestiva, ¿sí? O sea, sí es muy sugestiva, que puede significar un proceso maligno. ¿Listo? Entonces ya me obliga a mí a otras cosas, a descartar que no sea una masa maligna, entonces hacer ecografía, hacer biopsia, etcétera, ¿cierto? Pero el hecho de que yo no encuentre ninguna lesión en la mamografía no quiere decir que no esté sucediendo un proceso neoplásico. ¿Sí? Entonces, como les digo, sirve muchísimo es de tamizaje, ¿cierto? Como para hacerlo en una gran cantidad de población, para hacer vigilancia, pero en algunas circunstancias especiales, pues se van a necesitar otro tipo de exámenes. Una cosa importante que ustedes deben saber desde ahora es que la mamografía no se utiliza para todas las mujeres, ¿sí? Eh, Normalmente la mamografía se hace en personas o en mujeres mayores de 50 años, porque las mamas de una mujer de 50 años son muy diferentes a las mamas de una mujer de 20 o de 30 años. ¿Sí? Las mamas de una mujer en edad fértil normalmente son unas mamas muchísimo más densas, ¿sí? Que tienen una cantidad importante de tejido adiposo, pero menos que la mama de la mujer mayor de 50, que tiene, digamos, como la estructura parenquimatosa glandular de la mama, la tiene un poco más activa, y por lo tanto esto genera, digamos, densidad y puede generar falsos positivos en la mamografía. ¿Sí? Entonces no se debe tomar en pacientes jóvenes. La mamografía no es el examen de elección para pacientes jóvenes en ningún aspecto, ni para tamizaje, ni para seguimiento, ni para nada. Eso. Ya sí, en mujeres normalmente mayores de 50 años, las mamas han cambiado muchísimo su estructura, su parte glandular ha, se ha atrofiado, y la mama ya tiene un componente graso mucho mayor.
¿sí? Y al tener un componente graso mucho mayor, al ser una estructura ya mucho más blanda, es más fácil también de comprimir, produce menos dolor y se puede realizar una mamografía sin ningún problema. ¿Listo? Estas son fotos de mamografías, digamos, convencionales, ¿cierto? Entonces, básicamente se mete la mama en como en una especie de pantalla, ¿cierto? Que genera presión una sobre otra y aplasta la mama. Algunas pacientes refieren que es un examen doloroso, ¿cierto? Pues que siempre es incómodo, pero a pesar de eso, pues digamos que sigue siendo muy costo efectivo. Y allí entonces se genera la radiación donde se va a hacer la lectura de entonces el entramado de tejidos blandos de las ambas mamas. Tener en cuenta también que la mamografía ofrece también la posibilidad de visualizar, por lo menos en parte, las cadenas ganglionares axilares. Por ejemplo, en esta se logra ver un poco esa parte, ¿sí? Pero en general, digamos que las mamografías se puede ver. Aunque normalmente uno se concentra pues, en hacer la lectura de la mama, también puede ser importante hacer la lectura de las cadenas ganglionares axilares, pues porque ya sabemos que eh, los pelos neoplásicos malignos generalmente empiezan a generar invasión y metástasis a través de estos ganglios linfáticos. Aquí, por ejemplo, vemos en esta mama derecha una lesión, ¿cierto? Bastante definida, ¿sí? Y un aumento de la densidad de los tejidos blandos. Acá vemos simplemente un aumento de la densidad, digamos, irregular y no estamos viendo una masa, digamos, como consolidada como tal. Pero todo esto, ¿cierto? Se considera un proceso posiblemente sospechoso, lo mismo que esta zona que está acá. Aquí vemos otras, sí, en donde estamos, donde encontramos, por ejemplo, estos aumentos de densidad en estas zonas, ¿sí? Y aquí lo mismo. Estos exámenes que ustedes ven acá son otro tipo de mamografías, ¿cierto? Que se llaman mamografías espectrales con realce de contraste y son, digamos, mamografías que buscan realzar, ¿cierto? Lo patológico sobre lo normal. ¿Listo? Porque la lectura, digamos, de mamografías siempre tiene su arte, porque muchas de estas densidades representan cosas que son normales, ¿cierto? Cosas que hacen parte de los tejidos blandos de la mama propiamente y no tienen un significado patológico. Entonces, con el fin de evitar biopsias innecesarias, procedimientos innecesarios, alertas innecesarias, pues se busca, digamos, como hacer eh, exámenes de esto por la misma técnica, pero que puedan ofrecer, digamos, mayor información. En este caso, por ejemplo, de esta mamografía, miren que vemos cómo se dibuja, digamos, la masa que tenemos aquí única, ¿cierto? Y aquí se puede ver una sombra también que representa una lesión que miren que aquí no queda muy clara, ¿listo? Porque está escondida dentro de la misma densidad del tejido. ¿Listo? Y lo mismo pues para estas. Respecto a los exámenes, la mamografía genera también radiación, entonces lo mismo, tampoco es tan bueno hacerla tan seguido, ¿sí? Por eso es que hay unos tiempos, ustedes lo van a aprender después, para hacer la vigilancia mamográfica. Inicialmente era cada año, ya eso se ha desplazado a cada 2 años o cada 5 años inclusive, ¿sí? Si el resultado de una mamografía que yo le mandé a una persona, digamos, de 50 años es totalmente normal. Eso tiene unas clasificaciones que llaman BIRATS. Ay, perdón. Eso lo veremos más adelante. Clasificación se llama BIRATS. Y esa clasificación BIRATS que es radiológica, ¿cierto? Esta sirve tanto para mamografía como para ecografía. Hay 4 tipos de BIRATS, BIRATS 1, 2, 3 y 4, y dentro de los BIRATS 2 hay una subclasificación, ¿cierto? Y cada uno de ellos, digamos que me va a decir, digamos, varias cosas, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, se me olvida también que hay un BIRATS 0, ¿no? BIRATS 0, BIRATS 1,
BIRATS 2, BIRATS 3 y BIRATS 4. Listo. Entonces, normalmente RAT0 es ni bueno ni malo. Es decir, no por medio de esta técnica y de este examen no se puede determinar, digamos, una clasificación BIRATS como tal. Entonces, BIRAT0 es como que o se repita el examen o se busque otra técnica diagnóstica para poder hacer una adecuada lectura, digamos, de los tejidos mamarios internos. Entonces, BIRATS 0 es como indeterminado, como que no se puede decir nada. Esto a grandes rasgos, pero esto lo vamos a volver a ver, ¿listo? BIRATS 1 normalmente quiere decir sin lesiones o lesiones muy sugestivas de ser benignas. ¿Listo? BIRATS 2 quiere decir lesiones benignas que deben quedar en seguimiento. BIRATS 3 quiere decir presencia de lesiones presuntamente benignas pero que deben ser caracterizadas por biopsia. Y BIRATS 4 es una lesión sospechosa de malignidad. Obviamente, también se debe confirmar con biopsia. ¿Listo? Entonces, más o menos, pues, así grandes rasgos, esta sería la clasificación. Obviamente, esto tiene unos criterios mucho más profundos, ¿cierto? Unos criterios de visualización de esa lesión, si la lesión tiene calcificaciones, si la lesión es bien delimitada, en qué cuadrante está, si hay compromiso de los ganglios linfáticos axilares, etcétera, ¿cierto? Tiene varios, digamos, criterios, pero digamos que la conclusión que se determina de acuerdo a esta clasificación que hace el radiólogo es esto. Entonces, indeterminado, busque otro examen para caracterizar mejor ese tejido sin lesiones, ¿cierto? O lesiones que son muy sugestivas de benignidad, o sea, tienen todos los criterios de benignidad. En el BIRAT 2 son lesiones que son, digamos que, muy sugestivas de benignidad, pero que sin embargo se recomienda hacer un seguimiento periódico cada año, cada 2 años, y la biopsia del BIRAT 3 ya son lesiones que son presuntamente benignas, pero que ese presuntamente, digamos que nos hace dudar al respecto y por lo tanto es necesario identificar de manera precisa esa lesión con por medio de una biopsia, mientras que el BIRATS 4 ya sí hay una alta sospecha de malignidad y por lo tanto se requiere de la biopsia. ¿Listo? Estos exámenes que generan radiación entonces van a tener como una notación de acuerdo, digamos, al aspecto de las cosas que uno vaya viendo, ¿cierto? Y esa notación va de acuerdo a la densidad, ¿listo? Entonces, lo más denso a lo menos denso, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver a lo menos denso, de lo menos denso a lo más denso, ¿listo? La apariencia entonces de lo más denso, que va a ser normalmente el metal, todo lo metálico va a brillar bastante en la radiografía, en una mamografía pues también, eh, y normalmente corresponde pues a artefactos, a equipos biomédicos o a prótesis, por ejemplo, ¿sí? Que se pueden observar por medio de la radiografía. Por ejemplo, cuando pacientes tienen reemplazos de cadera, reemplazos de hombro, de rodilla, etcétera, pues eso es lo primero que va a llamar la atención en una radiografía cuando se les toma radiografías en algún otro momento. ¿Listo? Entonces, a esto lo llamamos radiopaco, es decir, todo lo que se vea blanco, ¿sí? O muy cercano al blanco va a ser radiopaco. ¿Listo? Radiopaco. Acá hay, digamos, ya un espectro de cosas, ¿cierto?
entre las más densas a los menos densos, que son importantes. Entonces, lo más blanco de manera natural, o sea, no artefactos ni cosas puestas allí de manera artificial, va a ser el calcio, ¿cierto? Entonces, las lesiones calcificadas y el hueso en general. Entonces, por eso es que es especialmente interesante e importante este examen para diagnósticos o eh, esqueléticos. ¿Listo? Eh, Miren que acá no está el cartílago, porque de hecho el cartílago normalmente no se ve, ¿cierto? Tendría que ser calcificado para verse propiamente, pero lo que sí vamos a ver es, como vamos a ver el hueso proximal y el hueso distal, pues vamos a ver obviamente el espacio articular, y eso digamos que nos puede dar información. Eh, Aquí estamos hablando entonces ya de un color intermedio, ¿cierto? Que es pues entre ese negro y ese blanco, entonces ahí lo refieren como un gris intermedio, en donde vamos a tener el agua y los tejidos blandos, que es como casi que el resto del cuerpo. Entonces normalmente vamos a ver así a los órganos, ¿sí? Sobre todo a los órganos sólidos, porque los órganos huecos normalmente se van a ver también se va a ver un reborde, pero normalmente se va a ver en la parte, digamos, como media del órgano, radiolucidez, que es presencia pues de aire. Entonces, en este caso, órganos sólidos como cuáles, como por ejemplo el hígado, el músculo, ¿sí? El páncreas, etcétera, pues se pueden ver, digamos, de esta manera, aunque no es, o sea, ya aquí en este punto, no es un examen de elección. Es decir, yo generalmente antes sí se hacía y habían todos unos criterios diagnósticos porque no había otro examen mejor. Cuando no había TAC y no había resonancia y esto, pues se tenían que utilizar radiografías para hacer todo, pero ahorita ya no. Entonces ya ha pasado muy a segundo plano el uso de radiografías, por ejemplo, para visualización de órganos o de tejidos blandos, porque no es el examen, digamos, como más confiable y requiere de una experticia, digamos, bastante grande para uno hacer, para no tomar conclusiones, para hacer conclusiones desde allí. Luego tenemos entonces la grasa, que ya es un gris poquito más, bueno, aquí es oscuro, pero realmente no es que sea más oscuro, es un gris un poco más irregular, digámoslo así, irregular. ¿Sí? Eh, la grasa normalmente tiene una menor densidad que el agua, entonces por eso se ve más irregular, ¿listo? Y es importante porque pues la grasa está presente en gran cantidad, digamos, de tejidos, en tejidos blandos, hace parte también de la médula ósea, etcétera. Entonces, digamos que su presencia también nos puede guiar respecto, por ejemplo, a traumas, a procesos necróticos, etcétera. Perdón, que me fui un momento. Bueno, luego tenemos entonces la parte radiolúcida, que uno dirá, bueno, pues es radiolúcido, se ve negro, entonces pues no ofrece mucha información, pero sí, al contrario, puede ofrecer, digamos, gran cantidad de información, sobre todo si a esta parte radiolúcida, digamos, que está comprometida o afectada, digamos, con lesiones radiopacas de cualquiera, digamos, de estas densidades. Entonces, lo radiolúcido normalmente va a ser el aire o lo que llamamos el vacío, ¿cierto? Lo que solamente tiene aire, que no tiene densidad, ni tiene pues tejido propiamente dicho, ¿sí? En este caso, normalmente son las vísceras huecas, como por ejemplo el pulmón, ¿cierto? Y el intestino, las que se van a ver radiolúcidos. Entonces, por ejemplo, para patologías pulmonares, todavía la radiografía es supremamente importante.
Pero para patología, por ejemplo, intestinal, tipo obstrucción intestinal, volvulus, etcétera, también es importante todavía. O sea, a pesar de que ya hay, como les digo, TAC y toda la cosa, que es, digamos, que da una mayor definición del asunto, pues también todavía sigue siendo importante. ¿Listo? Entonces, retomemos. Cuando yo veo en una radiografía, entonces, me va a devolver acá. Cuando yo veo entonces en una radiografía, veo tejido óseo, parte de los de tejidos, digamos, blandos y órganos sólidos sobre todo. Pero lo que veo es tejido óseo y órganos sólidos, ¿listo? En general. Entonces miren, por ejemplo, que se logra ver el diafragma, ¿listo? Se logra ver el diafragma, como el músculo se comporta como un órgano sólido, el corazón que se comporta también como un órgano sólido, ¿listo? Se pueden estructuras mediastinales y grandes vasos, entonces se puede ver la aorta. Muchas veces se ve la aorta completamente dibujada cuando está calcificada, que es un hallazgo relativamente común en personas mayores, ¿listo? Obviamente todos los huesos de la caja torácica se pueden aquí divisar también. Ustedes después van a aprender que también depende de la técnica y de la posición del paciente, si se pueden ver o no la mayor cantidad de cosas y si la radiografía está bien tomada, pero ya más acá, entonces miren que en el parénquima pulmonar lo vemos negro, ¿listo? No está completamente negro, nunca está completamente negro, muchas veces hay, digamos, parte del dibujo del trama tanto bronquial como vascular y es normal, ¿listo? Y sabemos que en la parte, digamos, de los cilios normalmente no se va a ver negro porque allí no hay, pues digamos que no es tanto la presencia de aire, sino de estructuras vasculares grandes y de las estructuras bronquiales también grandes que van a generar, pues obviamente, ruido radiológico. Entonces ya sabemos que lo negro es lo radiolúcido, ¿listo? Y lo blanco es lo radiopaco, ¿listo? Entonces en este caso particular, el hueso, órganos sólidos, etcétera, será radiopaco y lo lleno de aire, ¿cierto? Sería lo radiolúcido. Uy, yo ya estaba asustada, yo me puedo volver. Bueno, acá tenemos entonces la ecografía. La ecografía es ese examen que, a pesar también de lo antiguo, ¿cierto? Eh, sigue estando muy muy de moda porque es un examen muy barato, es inclusive está más barato a veces que las radiografías, es un examen que no tiene radiación, ¿sí? A diferencia de la radiografía, entonces no presentamos como ese riesgo adicional de exponer al paciente a radiación, eh, y es un examen, digamos que muy fácil de realizar, ¿cierto? Ojo, pues digo fácil de realizar, no quiere decir que es que, sea, que todo lo podamos hacer. Es un examen fácil de realizar en cuanto a técnica, solamente pues requieres el equipo y colocar, digamos, el transductor allí en la zona, pero obviamente sí requiere de una experticia, ¿cierto? Requiere de que el médico, digamos, que lo realice, pues sepa cómo realizarlo y sepa lo que está viendo, ¿sí? Normalmente esto pues utiliza unas ventanas acústicas que lo que van a dar es, digamos, una lectura ecogénica del viaje de las ondas sonoras a través, digamos, del cuerpo y de los tejidos en general, ¿sí? Y entonces esto me puede generar una visión de unas sombras, aquí sí se utiliza sobre todo la palabra sombra, que van a representar lesiones, ¿cierto? Entonces aquí ya no vamos a hablar de densidad, como hablamos en los exámenes radiológicos, sino que vamos a hablar de ecogenicidad, ¿listo? ¿Es ecogénico o no ecogénico? ¿Listo? Y esto quiere decir entonces si lo vemos o no lo vemos a través, digamos, de la ecografía. Pero similar a lo que pasaba con la radiografía, también dependiendo, digamos, de los tejidos, dependiendo de si es órgano sólido, de si es una lesión sólida, si es una lesión quística llena de líquidos, si hay presencia de aire o no, etcétera, también va a dar, digamos, como unos reflejos diferentes, o el sonido, digamos, que va a viajar de manera diferente por cada una de esas fases de la materia. ¿Listo? Entonces, en este caso estamos viendo una
una lesión hipoecogénica. Hipoecogénica es porque se ve más negra o más gris, ¿cierto? Más oscura que el resto del tejido alrededor, entonces se llama hipoecogénica, más o menos delimitada y está ubicada en el cuerpo pancreático. ¿Listo? Pues es una ecografía de un cáncer de cuerpo pancreático. Normalmente la ecografía, lo positivo es que dentro del mismo equipo uno puede tomar medidas, ¿listo? Puede tomar mediciones con el mismo ecógrafo, puede tomar medidas acerca del tamaño, por ejemplo, de la masa o de la lesión que uno está observando, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para las embarazadas, la ecografía, pues es el examen, digamos, como más pertinente, porque no genera radiación, entonces si no vamos a exponer al feto ni al embrión a radiación, que sabemos que es bastante deleterio para ellos, y fuera de eso, pues podemos tomar medidas que nos pueden ayudar, por ejemplo, a generar digamos, percentiles de tamaño fetal, de peso fetal, de desarrollo fetal, ¿sí? Y hacer predicciones acerca, por ejemplo, de edad fetal, fecha probable de parto, etcétera. ¿Listo? Aquí, para mostrarles que la ecografía también se utiliza muchísimo, es la que más se utiliza de hecho, como guía para procedimientos médicos, ¿listo? Que puede ser, por ejemplo, para la toma de una biopsia, pero también puede ser, por ejemplo, para la aplicación de anestesia local, ¿cierto? Para los bloqueos nerviosos. Eh, entonces es muy, muy importante. Ya digamos que la ecografía hace parte integral de la mayoría de las especialidades clínicas de la medicina, porque en mayor o menor medida casi todos utilizan ecografía con algún fin. Cada vez se utiliza más en nuestro medio la ecografía también en el servicio de urgencias. Entonces los especialistas en urgencias también en general reciben un entrenamiento ecográfico para realizar ecografías que son, o protocolos ecográficos que son rápidos y básicos, pero que pueden, digamos, como dejar ver las cosas más grandes. Por ejemplo, derrames, hemotórax, hemopericardio, hemorragias internas, abdominales, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos que sí puede ser, digamos, un examen trascendental, ¿cierto? En el servicio de urgencias. En este caso particular, miren que tenemos acá, hay un objeto, ¿cierto? Hay un objeto que está entrando en este tejido, que es un objeto extraño, ¿cierto? Y mire que tiene como una forma, ¿cierto? Como tubular, ¿sí? Y es un objeto, digamos, que está recibiendo el rebote del sonido de manera importante, ¿cierto? En este caso sería pues una aguja para toma de biopsia. ¿Listo? Que está aquí dirigiéndose hacia el hígado y para tomar biopsia de una masa hepática. Aquí tenemos otras ecografías. Aquí, por ejemplo, una ecografía. Bueno, a la ecografía a veces también se le nombra como ultrasonido, para que lo tengan en cuenta. Es lo mismo, ecografía, ultrasonido. Esta ecografía, ya le respondo, esta ecografía hepática entonces muestra, por ejemplo, lesiones múltiples, como lo habíamos visto ya en la clase pasada, unas lesiones múltiples, ¿sí? En la parte hepática, hipoecogénicas, ¿sí? Y estas lesiones múltiples hipoecogénicas, al parecer, ¿cierto?, representan entonces una metástasis hepática. ¿Listo? Ahí es cuando yo les digo que igual esto merece toma de biopsia, para corroborar el hallazgo si realmente es una metástasis y posiblemente con la biopsia también determinar posiblemente de dónde provienen esas células, o sea, cuál es el primario. ¿Listo? Y también obviamente nos obliga a buscar, a empezar a buscar radiológicamente también el primario. Y aquí en el ultrasonido de la parte vesicular también podemos ver la vesícula biliar. Mírenla acá, que está vacía porque se comporta como un órgano hueco, recuerden. Y ese estar vacío es importante porque podemos ver allí entonces las los cálculos, listo, que se pueden ver allí con la ecografía de manera muy, muy evidente. Entonces sigue siendo el examen de elección, el diagnóstico de patologías
digamos, vesiculares litiásicas, y también sirve para generar una lectura, por ejemplo, de la pared. Entonces, por ejemplo, si hay un engrosamiento de la pared, esto puede significar que hay una inflamación a nivel de la vesícula, o sea, una colecistitis. Y esas inflamaciones, pues normalmente producen pues dolor y pueden llegar a producir una reacción inflamatoria pues aguda, ¿cierto? Dependiendo del motivo. Y también podemos hacer la lectura de la parte interna de la pared y revisar, por ejemplo, si hay algún tipo de masa o lesión. En este caso, miren acá lo describo, una lesión polipoide, mírenla aquí, ¿cierto? En la vesícula, que corresponde a un cáncer de vesícula. Solamente con verla, pues yo no puedo hacer este diagnóstico, pero seguramente van a haber otros criterios que sí, digamos, que me pueden hacer sospechar de que posiblemente sea eso. Aunque, pues obviamente la de este paciente es porque ya es un paciente con biopsia y con todo y ya se sabe que es un cáncer. ¿Sí me iban a preguntar? Yo, profe, yo le iba a preguntar algo. ¿Será que en la imagen anterior me puede como hacer como el límite de la masa que a la que le van a tomar la biopsia? Es que la verdad no lo vi. No, aquí están en la masa, o sea, toda esta es la masa. Ah, ok. ¿Listo? Sí, toda Ah, esta es la listo. masa. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno. Entonces, cuando hablamos de ecografía, vamos a hablar de unos términos también un poco diferentes de cuando hablamos de radiografía o de mamografía, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de ecogenicidad, ¿listo? Hipoecogénico, hiperecogénico, digamos que son los dos términos más utilizados y los dos términos como básicos, ¿cierto? Entonces, hipoecogénico, ¿sí? Normalmente se refiere a las cosas que se ven grises, oscuras o casi negras, ¿sí? En donde tenemos menor reflexión que en el tejido vecino, o sea, no rebota el sonido de manera significativa y generalmente corresponde a tumores sólidos o a ganglios. ¿Listo? Entonces, normalmente los tumores sólidos o los ganglios se van a ver hipoecogénicos. ¿Listo? En algunos informes, ¿cierto? Se pueden referir a esto como hipoecogénico o hipoecoico también, ¿listo? Los dos términos se utilizan, ¿listo? Entonces, para que no se preocupen por eso, hipoecoico o ecogénico. Pero lo importante no es este término, ecogénico o ecoico, sino el prefijo, ¿cierto? Entonces, hipo, ¿sí? O hiper, que es cuando ya el sonido normalmente rebota de manera significativa en esta lesión y la lesión se ve blanca y normalmente corresponde a, por ejemplo, grasa, ¿cierto? Tejido graso o adiposo, a tejido fibrótico, ¿sí? Entonces, todo lo que representan cicatrices, fibrosis del órgano, del tejido, etcétera, y el calcio, es decir, las lesiones calcificadas que también se van a ver de manera importante. ¿Listo? Tenemos unos términos intermedios que sería anecoico, ¿cierto? Que es ya negro, completamente negro, ¿cierto? Que, como lo dice acá, es sin eco, donde no se refleja pues el sonido y normalmente son los líquidos. Entonces, lo más negrito siempre va a ser líquido. Entonces, como los quistes, ¿sí? Y la vesícula biliar, que yo les había dicho que se comporta como un órgano hueco, pero realmente sabemos que no está hueco del todo, pues es decir, no está llena de aire, sino que está llena de líquido biliar. ¿Listo? Entonces esos órganos que están llenos de líquido normalmente son anecoicos. Bueno, cuando decimos isoecoico, ¿cierto? Es como un intermedio, ¿cierto? Entre el gris oscuro de lo hipoecogénico y lo blanco de lo hiperecogénico, ¿cierto? Y normalmente
quiere decir que tiene una connotación o una reflexión similar a la del tejido circundante. Entonces, estas son las lesiones más difíciles de delimitar, ¿sí? Porque como brillan, digamos, de alguna manera igual que el tejido circundante, pues no se ven o no se ven por lo menos muy bien o muy claramente los límites. Entonces aquí lo dicen algunos tumores hepáticos, ¿sí? Por eso hay que, pues, digamos que hay que tener cierta sensibilidad y experticia para hacer este tipo de lecturas. Y también hay otro término que es complejo o heterogéneo, que es una mezcla, digamos, de ecogenicidades, es decir, lesiones que, por ejemplo, a ver, en la anecoica yo tengo una lesión, ¿cierto? Entonces yo veo el borde de la lesión, por ejemplo, en un quiste, la puedo ver blanca o gris, mientras que acá adentro lo veo negro, completamente negro. En lo hipoecoico yo puedo ver entonces una lesión gris que refleja mucho más el sonido que el resto del tejido circundante. En lo isoecoico, pues más o menos lo mismo, pero un poco más clarito. Perdón, no. Acá sería una lesión digamos, similar, ¿cierto?, al tejido circundante. Entonces no tenemos como un límite claro, ¿sí? En lo hiperecoico, por el contrario, la densidad del borde de la lesión es mucho mayor y es la que refleja sobre la lesión. Entonces la lesión la vemos blanca, mientras que el resto del tejido pues se va a ver gris o digamos en ese matice de grises y negro. Mientras que el complejo heterogéneo es que yo tengo una lesión, ¿cierto? Que puede ser primero irregular y que por dentro puede verse, por ejemplo, hipoecogénica en algunos sitios y en otros sitios pueden estar hiperecogénicos o hiperecoicos. Entonces que va a tener, digamos, como un brillo complejo. ¿Listo? Sí, una lesión, digamos, como de este tipo, en donde vamos a tener como todo lo anterior, ¿cierto? Unas zonas hipoecoicas, unas zonas hiperecoicas, algunas zonas isoecoicas, etcétera, y esto, digamos que sabiendo yo, digamos, las densidades posibles, digamos, de los diferentes tejidos o qué es lo que, en donde es que se refleja muchísimo mejor el sonido, pues yo puedo dar pie a decir o a describir más o menos que la lesión es una lesión, por ejemplo, una masa, ¿cierto? Pero que tiene, por ejemplo, áreas de calcificación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un tumor, yo puedo decir, esto es un tumor sólido, ¿cierto? Porque la mayor parte de la lesión es negra, pero tiene unas zonas, ¿cierto?, blancas que al parecer corresponden a calcificaciones. ¿Listo? O yo tengo un tumor sólido que está encapsulado porque yo veo que el borde está muy bien delimitado y es blanco y por lo tanto tienes procesos de fibrosis, ¿sí? Que es en parte, digamos, lo más importante en el caso particular de las neoplasias, ¿cierto? Revisar las características de la lesión. Cuando veamos, yo les hablaba ahorita que, por ejemplo, en el caso de la mama, tanto la mamografía, pero la mama no es el único órgano que tiene, digamos, este tipo de clasificaciones. De hecho, hay clasificaciones en cada uno de los órganos. Pero hay otro que vamos a ver más adelante también que se llama el TRADS, que es para la tiroides, ¿sí? Y es con ecografía solamente. ¿Listo? Este TRADS
Lo mismo, está desde el 0 hasta el 4, creo que hasta el 5, perdón. Y este TIRATS, digamos, en cada clasificación, pues nos ofrece, digamos, como unas características ecogénicas que hacen sospechar de que la masa sea totalmente benigna o que pueda ser, digamos, maligna. ¿Listo? Se me olvida contarles algo acá y es que con la ecografía podemos utilizar otra estrategia que se llama el Doppler. Y el Doppler nos sirve es para corroborar circulación. Tanto arterial como venosa. ¿Listo? Entonces muchas veces las dos técnicas se combinan, ¿sí? Lo que llamamos un ecodoppler. ¿Listo? En donde yo veo los tejidos, ¿cierto? Por medio pues de la ecografía o del ultrasonido y asociado por medio del Doppler yo puedo identificar, ¿cierto? El flujo, digamos, circulatorio de ese tejido, de ese órgano. ¿Listo? Para las masas, importantísimo, porque ¿qué significa, digamos, la diferencia en que yo vea una masa, ¿cierto? X, que al Doppler no le encuentre circulación a una masa Y, en donde en el Doppler yo encuentro focos de circulación, venosa y arterial. ¿Cuál será entonces la diferencia entre estas? ¿Quién me dice? La segunda tiene más riesgo de hacer metástasis. Perfecto, sí, exactamente. Entonces la segunda, la Y, ¿cierto? Está mucho más consolidada, seguramente lleva más tiempo, digamos, es una lesión autosuficiente circulatoriamente y por lo tanto hay más sospecha de que sea maligna, ¿sí? Y por lo tanto de que ya lleve o haya hecho un proceso metastásico o por lo menos invasivo de la circulación. ¿Listo? Entonces, muy bien. ¿Listo? Eso, por ejemplo, es un criterio de malignidad, ¿cierto? Cuando uno hace la lectura de tanto del BIRATS como del TIRATS, eso es un criterio de malignidad. ¿Sí? Sí, tiene circulación propia, sospechoso. ¿Listo? Entre otros que vamos a ver después. Bueno, ahora es un poquito el TAC. El TAC es mucho más complejo, entonces obviamente no les voy a datos más importantes e interesantes para hacer diagnósticos anatómicos, porque pues es un examen también que es poco invasivo, ¿cierto? Es muy rápido, realmente se demorará 20 minutos, pues como mucho, no, menos, inclusive 5 o 10 minutos, ¿cierto? En los nuevos tomógrafos. Entonces, pues si bien digamos que hay que meter al paciente una cámara, no se demora tanto como por ejemplo una resonancia. A los que les hayan tomado una resonancia en algún momento, saben que una resonancia se demora bastante, es un examen estresante, aunque no es invasivo, pero sí puede ser bastante estresante, sobre todo para las personas claustrofóbicas, ansiosas, etcétera. Mientras que el TAC, entonces, digamos que si bien también es una cámara y todo esto, pues digamos no se demora uno tanto, entonces podemos evitar, digamos, que las personas se sientan así como atrapadas por tanto tiempo. ¿Listo? Pero la dificultad del TAC es que también es con radiación y de hecho es con una cantidad de radiación mucho mayor que la del rayos X. Entonces, pues no es un examen tampoco que se deba utilizar o que se deba hacer uno con frecuencia. ¿Listo? Se debe utilizar también de manera prudente porque pues es someter, ¿sí?, a radiación. Es un examen que nos permite unas lecturas anatómicas muy precisas. ¿Listo? Y al permitirnos unas lecturas anatómicas muy precisas para procedimientos, eh, para procedimientos